Bueno, hoy tenemos una entrevista muy especial. Es una entrevista con mi hija Natalia, que vive en Buenos Aires. Es socióloga, doctora en sociología con un doctorado defendido y aprobado en dos universidades, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Sorbona en Francia, en París. Desde que inició su doctorado se dedicó al tema de las migraciones, de los migrantes, la situación de los migrantes. Yo quiero decir que en nuestra emisora hemos hecho ya programas históricos sobre la migración en la Argentina, pero fundamentalmente apuntada a los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando italianos, españoles, alemanes, polacos, árabes llegaron a nuestras tierras y las poblaron en cantidades que llegaron a representar el 50% de la población nacional. Luego la inmigración declinó en la medida que Europa y otros países del Asia fueron mejorando sus situaciones. En las últimas décadas, con la globalización cultural, hemos visto una nueva realidad de migrantes, los jóvenes migrantes que les gusta recorrer el mundo, favorecidos por las nuevas tecnologías, tanto en las comunicaciones como en el transporte, quieren probar vida en el mundo. Algunos se van con becas a estudiar a otros países, otros se van simplemente en la aventura o en busca de trabajo. Estas son las migraciones de las nuevas generaciones. Antes de la pandemia, había muchísimos jóvenes argentinos repartidos por el mundo. Lo hemos podido comprobar con la cantidad de solicitudes de retorno que han efectuado. Y no todos eran turistas que quedaron varados por la pandemia. Muchísimos, miles de los que han retornado en las últimas semanas estaban o buscando trabajo o estudiando o con trabajo conseguido y querían retornar a su país ante la inseguridad surgida por la pandemia. Nosotros vamos a hablar con Natalia ahora enseguida un poco de todo el tema general de los migrantes y vamos a separar dos aspectos: los migrantes en el mundo en general, que fue el tema de su tesis doctoral, y luego vamos a pasar a los migrantes en la Argentina. Y en este segundo tema vamos a dividir dos etapas en el tiempo: antes de la pandemia del COVID y qué está pasando a partir de la pandemia del COVID. Entonces vamos a proceder a saludar y darle la bienvenida al programa a Natalia, mi hija. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Pa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a participar de tu programa. Muy bien estoy. Bueno, me gustaría que le cuentes un poco a nuestros oyentes por qué elegiste ese tema de estudio en el área de la sociología. Porque vos en realidad cuando fuiste a estudiar sociología estabas un poco cansada de la informática, que fue tu primera carrera, ¿verdad? Y de golpe un día me dijiste: en el único lugar donde yo puedo decidir qué hacer con mi vida es en París. Y nomás hiciste las maletas y te fuiste nomás a París. Contá un poco esa historia a nuestros oyentes. Bueno, sí, más o menos es cierto todo eso. En realidad es cierto. Sí, yo venía cansada un poco de la informática, efectivamente, y un poco con necesidad de involucrarme con temas sociales. Y de hecho, en realidad iba a hacer una maestría. Lo que yo buscaba no era sociología en particular, sino quería trabajar sobre desarrollo local, lo llamaba yo. Y bien con ONGs y trabajo más, que en ese momento era de carácter humanitario. Y en realidad cuando llegamos a París, que en ese momento te acordarás que justo me casé antes de irme y me fui con Lautaro. Así que cuando llegué sin estudio ni nada, sin un lugar a donde ir a estudiar, empecé a indagar los distintos maestrías para poder ingresar en algo. Y bueno, y la verdad que en la que logré ingresar y que me sentí cómoda era una de sociología. Y justo en el mismo momento en que ingresé en esa de sociología, me postulé como voluntaria en una organización social
parisina, francesa, que se llama la CIMAD, que trabajaba con justamente los migrantes. Y que el tema que más trabajaban era la defensa de los migrantes en los centros de detención y de expulsión de migrantes. Y ahí descubrí, ya antes había ido con la idea de querer trabajar sobre familias migrantes, sobre una experiencia que había tenido en Ecuador, que sigue siendo muy, muy vigente. Pero ahí me capturó un poco quizás la brutalidad de la política europea en torno a la migración, la magnitud. Era una maquinaria. Así que justamente lo que ahí a partir de ese momento decidí fue estudiar e indagar de qué se trataba esa maquinaria de expulsión que yo veía en Francia y que correspondía a toda Europa. ¿Y cuánto tiempo te llevó esa maestría hasta terminar con el doctorado después, no? 6 años en total. ¿Y esos 6 años los vivieron en Francia, en París? No, vivimos en Francia solo 3 o 5 años me llevó. Bueno, un poquito, 5 años y medio, ponele. Vivimos en Francia 3 años y ahí me postulé a una beca de CONICET de finalización del doctorado. Yo había hecho la maestría y inicié el doctorado en Francia. Hice como 6, 8 meses del doctorado ahí en París y ahí me salió una beca para finalización del doctorado del CONICET y ahí inicié también el proceso de lo que se llama la cotutela, que es poder obtener el título en ambas universidades a la vez y así nos volvimos. Y nos volvimos porque, bueno, tenía la beca que me alcanzaba para vivir en Argentina y en Francia. Y la verdad que tenía muchas ganas también de integrarme un poco en Argentina desde el lado académico y me fue muy bien directamente. Yo ya venía trabajando con el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Gino Germani y ahí desde ese espacio y con otros espacios que se fueron abriendo seguí la carrera académica con vaivenes, ¿viste? Idas y vueltas, pero bueno, ahora no sé si lo dijimos, que entré como investigadora en CONICET, en el Instituto de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Río Negro, en Vietnam. Así que estoy estrenando carrera académica. Bueno, en realidad eso lleva poco tiempo, ¿no? Porque el CONICET aprobó tu cargo hace algunos meses y tu puesto de investigadora es en la Universidad de Río Negro, pero por el momento tú sigues viviendo en Buenos Aires, ¿verdad? Y viajando Totalmente. Cuando es posible a Río Negro, ahora no. Bueno, contanos un poco entonces de lo que son los nuevos migrantes, los de las últimas décadas, digamos, en la Argentina, digamos, grupos importantes de migrantes de otros países que hayan elegido a nuestro país para instalarse. Porque yo quiero decirle un poco a nuestros oyentes que este es un tema poco conocido por la gente y en general a veces hay opiniones poco fundamentadas a favor o en contra de los migrantes. Hay quienes se quejan de que los migrantes vienen a ocupar nuestros puestos de trabajo, o que no trabajan, o que vienen a aprovecharse de los subsidios sociales que ofrece el Estado argentino, en fin. Pero esta es una figura errónea e injusta, digamos, ¿no? Porque también los argentinos migramos por todo el mundo y hemos sido grandes migrantes los argentinos. Incluso nosotros, Natalia, Florencia, mis 2 hijas, mi esposa y yo, fuimos migrantes durante casi 15 años en otro país obligado por las circunstancias políticas. De modo que es bueno esclarecer un poco las razones por las que los pueblos migran. Entonces Natalia nos va a contar un poco cuáles son las corrientes migratorias más importantes que tenemos en nuestro país. Adelante, Natalia. Bueno, hago un pasito atrás solo para contextualizar como justamente con lo que decís, Pa, muchas veces se asocia que el número de migrantes son cifras abismales. Y si bien si nosotros vemos las cifras del mundo, uno dice hay 272 millones de migrantes internacionales en el mundo, según se calculó en 2019 en diciembre. Pero eso corresponde solamente al 3,5% de la población mundial. Es decir, que sigue siendo proporcionalmente un número bajo, ¿no?
y de hecho la mayor parte de los migrantes que se mueven en general en sus propias regiones. Incluso la mayor cantidad de desplazamientos siguen siendo, por ejemplo, en las zonas de conflicto a los países limítrofes, no hacia los países europeos, o sea, América Latina. Y entre toda esa proporción de migrantes, en América Latina solamente se recibe, América Latina y el Caribe, el 4% del total de migrantes internacionales. O sea que encima nuestra región viene una de las regiones que menos cantidad de migración internacional recibe. También como para contextualizar. Por supuesto, los principales son América del Norte, Europa y Asia también. Asia, hay grandes polos de atracción de migración laboral, de trabajo, que tienen porcentajes representativos en su población. En Argentina para más o menos 1914 fue el pico de proporción de migrantes. En ese momento se había alcanzado el 30% de población migrante. Después de eso, en 1914, fue descendiendo esa curva, fue descendiendo continuamente, y para 2010, que fue el último censo, el porcentaje de la población extranjera era solamente del 4,5%. Es decir que, insisto, también no son unos números muy, muy amplios. E incluso a diferencia de otros países, en estos últimos 10 años tampoco ha tenido un crecimiento, muy amplio o exponencial o de grandes cifras. Por ejemplo, si uno lo compara con Chile, Chile sí pasó de tener 0,8% de población extranjera en su país en el 92 a un 4,4% en el 2017. Es decir, ahí sí se incrementa, estadísticamente y de forma significativa la proporción. En Argentina no, ahora se calcula que hubo un pequeño aumento, ponele que pasamos de 1.800.000 extranjeros en el 2010, se calcula ahora a 2.200.000, que por ahí puede llegar a ser el 4,6, 4,8% de la población. Pero sigue siendo poco significativo. Lo que sí se modifica es esto que vos decís, que se fueron modificando los países de origen, se fueron dinamizando las migraciones. Eso en Argentina y en el mundo. En Argentina, bueno, todos sabemos que era un porcentaje muy alto, era migración que llamábamos europea, italiana, española, la que vos comentaste, ¿no? La que se denomina histórica, aunque también siempre hubo mucha migración latinoamericana en Argentina, pero también contaba menos, ¿no? Era migración que venía a trabajar por las fronteras y como a veces retornaba, a veces no se la tenía en cuenta como migrante. Pero bueno, hoy están estos nuevos como flujos migratorios que uno ve y que te cambian un poco la dinámica cultural de las ciudades, que son, hay mucho venezolano que ha llegado estos últimos 2 años. Este es quizás el flujo migratorio más intenso que se viene recibiendo numéricamente estos últimos años, pero también vemos las comunidades de los haitianos, de los senegaleses, de los cubanos. Hay bastante comunidad cubana en algunas partes. La comunidad china es una comunidad muy grande también, y otros como la de República Dominicana, y cada una de estas comunidades también tiene sus particularidades, vienen como con experiencias o trayectorias o proyectos migratorios, algunos muy diferentes, ¿no? Y parten de proyectos o de experiencias en sus países de orígenes distintas, ¿no? No es lo mismo el que viene de Senegal, el que viene, quizás de Ecuador, el que viene, hay también bastantes ecuatorianos. En fin, se vienen dinamizando y eso enriquece las ciudades también. Está lleno de restaurantes y de lugares nuevos, de fiestas nuevas que se desarrollan, de colectividades. Ahora, vos no mencionaste, quizás porque no los ubicás en categoría de migrantes, a los trabajadores tipo golondrina, ¿no? Por ejemplo, bolivianos, paraguayos, peruanos, que vienen, que migran a la Argentina en busca de trabajo y a veces vienen a participar de las cosechas o de los sembradíos y luego regresan. Quizás ¿eso no son para vos migrantes? No, sí. No, perdón, los di por sentado. En ese 1.800.000 migrantes que están en Argentina instalados, la proporción más alta es de lo que se llaman los migrantes
regionales o de Sudamérica, que de hecho son principalmente transfronterizos, ¿no? Y en esos están especialmente los paraguayos, los bolivianos, los peruanos, pero lo que pasa es que vienen de procesos de instalación con redes muy amplias e históricas, no son actuales. Sí, además hay migrantes incluso chilenos, supongo. ¿Por qué? Porque en la Argentina, como la enseñanza es gratuita, en particular la enseñanza universitaria y pública es gratuita, hay muchos estudiantes de peruanos, bolivianos, chilenos, que vienen a hacer estudios universitarios a la Argentina. Siempre los hubo, y supongo que ahora deben ser bastante más, ¿no? Sí, mira, la migración chilena, no soy especialista, pero tengo una amiga que se ocupa de eso, ha sido constante e histórica también. Se fueron modificando un poco los motivos, como vos decís. En una época, y también tiene que ver con las ubicaciones geográficas. En Argentina, más en la parte sur, patagónica, hay mucha más migración chilena, incluso allí hay suertes de intercambio. En el norte, por supuesto, hay muchísimo más intercambio y migración, inmigración y emigración entre Paraguay, Bolivia, etcétera. Pero sí son, digamos, la comunidad latinoamericana instalada en Argentina es la mayor parte de la migración que reside acá, casi el 80% por lo menos, ¿no? Y está conformada principalmente por esas nacionalidades. Sobre los estudiantes, que es un tema que a mí en particular me parece muy interesante, sí, la Argentina es una especie de foco, de interés para muchos estudiantes en la región. Y eso viene creciendo muchísimo. Pero ahí se amplía mucho, por ejemplo, hay muchos colombianos estudiando acá, muchos brasileños que están estudiando. Bueno, ahí se amplió también la comunidad haitiana, en su gran mayoría viene para realizar estudios acá, también, por supuesto, los chilenos, que eso también es como histórico. Se vienen ampliando, no solo a las universidades públicas, quiero decir, porque esa es una de las grandes fantasías, que es que solamente vienen porque la universidad es gratuita. No, vienen también porque la oferta de la universidad privada también es muy amplia para los doctorados, para las maestrías, también por un saber y una historia y una trayectoria de la enseñanza argentina. Bueno, a mí me gusta algo en todo esto que no hemos mencionado como migrantes a los uruguayos, lo cual me parece muy bien porque los consideramos nuestros también, ¿no? Es decir, los uruguayos en la Argentina nunca van a ser extranjeros. Desde los comienzos de la historia de la patria son argentinos. De modo que me parece muy bien que no los ubiquemos como migrantes, ni a ellos acá ni nosotros allá. Uruguay es como una provincia más de nuestro país. Creo que ambos pueblos piensan parecido. Bueno, vamos a hablar ahora dos cosas importantes. O vos nos vas a contar, mejor dicho, cuáles son los grandes problemas de los migrantes antes de la pandemia, o sea, los problemas que ya existían. Y después, para cerrar la nota, vamos a hablar de los problemas que han surgido con la pandemia del coronavirus, sobre el cual ustedes han hecho una importante encuesta en los últimos tiempos. Así que dedicarle unos minutos a los grandes problemas de los migrantes antes de la pandemia y después cerramos con los resultados del estudio que ustedes han realizado. Buenísimo. Mira, una de las cosas que me parece también como interesante destacar para hablar de los problemas o incluso de las ventajas, es que en Argentina en el 2004 se sancionó una ley migratoria, que es la ley 25.871 de política migratoria, que fue una ley que fue tomada a partir de ese año como un ejemplo internacional de ley migratoria, porque una de las cosas más interesantes que tiene es que en uno de sus primeros artículos habla del derecho a migrar, algo que no existe o no existía en el sistema internacional de derechos humanos. No es reconocido el derecho a migrar. Existen un montón de otros derechos, bueno, que no me voy a explayar en eso, pero sí de permitir dejar el país, poder transitar tu propio país, todas estas garantías que están en las convenciones internacionales, pero el derecho a migrar como concepto se introduce por primera vez en la ley argentina. Y ese derecho a migrar, que lo que marca en la ley migratoria argentina es una forma de interpretación de la norma,
una de las cosas que también establece, aunque establece un montón de restricciones documentarias, no es que el que quiera venir puede venir y hacer lo que quiere, sino debe poseer documentación, debe cumplir las normas del país. Digamos, no es que deja librado al azar el ingreso y libera las fronteras, como algunos quisiéramos, pero no hace eso. Pero lo que sí hace es darle una interpretación a la norma diciendo que los derechos, sobre todo lo que es los derechos básicos, por ejemplo, educación y salud, son derechos a todas las personas independientemente de la situación migratoria. Es decir, que si hay un migrante en situación irregular, va a tener el derecho a la salud y a la educación garantizado. Eso es lo que dice la norma. Otra de las cosas que busca o que dice esta ley es también todo un sistema de protección en los que los migrantes tienen la posibilidad de contar con asistencia jurídica, ser escuchados, bueno, todas estas cuestiones de derechos humanos que se mencionan. Ahora bien, los problemas que enfrenta la población migrante, que no son solamente exclusivos de Argentina, pero que siguen estando acá, son, el primero, el económico, sobre todo para aquellos migrantes que no son del Mercosur, porque hay una normativa que facilita mucho la parte de acceso a la documentación de los, por ejemplo, de los paraguayos, de los colombianos, de los venezolanos. Para todos los que vienen de otros países, el proceso de acceder a tener el documento de identidad es un proceso súper engorroso. Y justo antes de la pandemia se venía acumulando cifras pero astronómicas de gente en situación irregular, porque se había implementado un sistema de regularización en línea que no funcionó para las personas migrantes y que venía acumulando, con lo cual se acrecentó la gente en situación irregular, que no le conviene a nadie, las personas no quieren estar en situación irregular y por supuesto al Estado tampoco le conviene. Ese es uno de los mayores problemas, poder acceder a la documentación en Argentina y en el mundo. ¿Y por qué? Porque en Argentina, para poder trabajar, para poder contar con una ayuda social, hoy justamente después lo hablaremos con lo del acceder al ISA, al ingreso familiar de emergencia, se tiene que tener un DNI. Todo está alrededor del DNI. Y obtener ese DNI es como el deseo de todo migrante que ingresa en Argentina. Y no todos lo están logrando. Después, el acceso si bien a la salud y a la educación está bastante garantizado, es decir, los migrantes no acceden tan fácilmente a un trabajo formal. La mayor parte de los migrantes y de las migrantes están con situaciones de informalidad y de precariedad laboral inmensa, y eso por supuesto además es aprovechado por los comerciantes, por algunos empleadores, donde se ofrecen trabajos muy precarios con muy bajos salarios. Bueno, perfecto. Como el tiempo corre más rápido que nosotros, vamos a pasar al último punto, que sería qué pasó con la pandemia y los migrantes y qué dice el estudio que ustedes han realizado. Dale, sí. Bueno, este estudio solamente lo contextualizo rápido, lo hicimos, en realidad es una consulta que se hace desde un espacio que llamamos Agenda Migrante 2020, que fue un espacio de articulación entre organizaciones de migrantes, organizaciones de derechos humanos, grupos de academia, de los que yo formo parte. Se inició el año pasado justamente para hacer una solicitud al gobierno entrante de retomar algunos temas de la agenda migratoria que estaban siendo muy perjudiciales para estos grupos. No me voy a detener en todos porque hay algunos que son muy específicos, como el decreto 7017, que modificó mucho la percepción de la norma, pero hicimos una consulta a través de nuestras redes en las que se consultó a 1.266 personas, que es un número interesante, pero que por supuesto al ser una consulta que se hace a través de las redes migratorias no es representativa de toda la población migrante. Pero independientemente de su capacidad de representación estadística, sí es cierto que muestre, que presenta una de las situaciones que están viviendo los migrantes y las migrantes ahora. La principal es que su mayor preocupación, lejos de ser el problema del virus, es la situación económica. Más del 75% lo que indicó es tener mucho miedo
a ver deteriorada gravemente su situación económica. Después otra de las cosas que vimos es que el 75% también se encontraba trabajando antes de que lo agarrara la pandemia. De ese 75%, solo el 25% lo hacía de manera formal y el resto por medio de changas, trabajos informales. Lo que sí es complejo es que el 70% vio muy fuertemente afectado su ingreso, es decir, reducido, e incluso el 58% dijo que se vio completamente parado, es decir, que no reciben ningún ingreso. Damos en cuenta que también muchas de estas personas tienen un ingreso que les sirve para resolver la situación alimentaria, de vivienda inmediata, no es que cuentan con un gran acceso a guardar, por ejemplo, recursos. Y uno de los grandes problemas, que es la mayor demanda que se está haciendo desde el espacio, es que casi todos estos migrantes están completamente excluidos de las políticas aumentando nivel. Hay una pequeña interrupción de... Perdón. Familiar de emergencia. Perdón, hubo una pequeña interrupción de comunicación. ¿Me estás escuchando bien? Yo sí. Bueno, volví a repetir cuando dijiste uno de los últimos grandes problemas que hubo. Ok. Que sí, uno de los grandes problemas que hubo, el que más estamos persiguiendo o siguiendo desde el espacio, es que la mayor parte de estas personas no pudieron acceder a ninguno de los beneficios que el Estado ha generado para paliar el impacto del aislamiento y del COVID. Por ejemplo, solo el 6% accedió al ingreso familiar de emergencia. Y ni hablar que la mayoría, por supuesto, no accede a ninguno de los otros beneficios para monotributistas ni comerciantes porque no lo son. Entonces son personas que están en este momento solo sujetas a apoyo alimentario por parte de las propias comunidades, de los vecinos, de las comunidades inmigrantes, y están en este momento en situaciones de emergencia, y de hecho están muchos saliendo a hacer sus trabajos y tratando de rebuscarse como pueden porque no pueden sostener la cuarentena. Entonces una de las mayores demandas que se hace desde el espacio, que están haciendo las organizaciones de migrantes, es que se los incluya en este ingreso de emergencia para poder cumplir la consigna, que nos quedemos en casa. Bueno, muy bien. Creo que ha sido bastante extensa la exposición de Natalia. Vamos además de transmitirla por radio como lo estamos haciendo, la vamos a reiterar un par de veces en diferentes horarios, y además vamos a tratar de que grabado el link pueda ser publicado en Facebook para que ustedes puedan en cualquier momento bajarlo y escucharlo. Vamos a proceder a darle las gracias a Natalia Devandi, mi hija, por esta presentación, y le vamos a dar cierre a nuestro programa. Así que, Natalia, podés despedirte del público oyente. Bueno, muchas gracias a vos, Pa, y también al público oyente. Espero que haya sido de interés y bueno, nos hablamos. Chau. Bueno, hasta entonces la próxima. Muchas gracias. Chao.